es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor, el Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Bueno, antes de dar inicio, yo quiero comentarle que el Señor ha puesto una palabra en mi corazón para su vida, Lolita, ¿verdad? Sabemos que estuvo tiernita este domingo, estuvo cumpliendo 40 y tantos, o 30 y tantos, ¿verdad? 30 y tantos. 40 y tantos. No, Lolita, pero está en la flor de la vida y bendito sea el Señor por un año más que le ha permitido, ¿verdad? Que le ha concedido. Amén. Y sabemos que estuvo siendo muy celebrada, muy bendecida y le falta mucho más. Ya lo sabemos, ¿verdad? Amén. Pero ahorita el Señor ponía en mi corazón Daniel capítulo 12, versículo 3, cuando dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Wow. Hay dos tipos de personas a las que el Señor está bendiciendo de maneras sobrenaturales. Número uno, a los que entienden, a los que prestan atención. Y usted es una niña que está prestando atención. Yo puedo ver, Lolita, que es todo lo que usted ha estado posteando. Quiere ir, sentarse en un lugar, quiere servir, quiere estar presta para ir y ayudar, quién sabe cuántos. Así es que, entendida y dispuesta para enseñar. Dios tiene muchas bendiciones para usted, sencillamente por la disposición de su corazón, Lolita. Por su grande misericordia usted fue escogida, y así es que este nuevo año que el Señor le permite iniciar, ¿verdad? Con nuevos comienzos, con lo que estaba oyendo en esa nueva congregación, usted pueda llegar para ser de grande bendición, una mujer entendida, una mujer que enseña y que da un ejemplo precioso, digno de ser imitado. Así es que bendecirle en el nombre de Jesús, Lolita. Y un abrazo. Gracias. Un abrazo. Espero que un día pronto nos podamos abrazar, ¿verdad? Sí, sí, lo recibo, gracias. Amén. Vamos a poner el tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Padre, te damos gracias de todo corazón, porque Amén. una vez más nos permites partir el pan con Padre. nuestros hermanos que están conectándose, con los que han de ir añadiéndose, partir ese pan, Señor, para poder disfrutar y deleitarnos en tus principios, en tu palabra, en esos mandamientos que tú dejaste establecidos para cada uno de tus pequeñitos, que podamos, Señor, atesorarlos, entendiendo que son ellos los que nos van a llevar a ser hombres y mujeres sabios y entendidos para tu gloria y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amén. Amén, Lolita. Bueno, hoy estamos con el séptimo mandamiento, ¿verdad? La semana pasada vimos el quinto y el sexto. Hoy estamos todavía con el séptimo y de igual manera es un poco larga la enseñanza, y creo que vamos a hablar solamente de él porque es un tema sumamente importante, ¿verdad? El séptimo, cuando el Señor dijo, no cometerás adulterio. Y sabemos que es un tema fuerte, un tema tan delicado, porque hoy en día el adulterio se ha vuelto como el pan de cada día, casi, ¿verdad? O sea, es algo que está como de moda y ha ido como proliferándose. Y entonces, debido a eso, yo me metí en una página que se llama infidelidad.com, queriendo ver algunas estadísticas en relación a los números, ¿verdad? Que el mundo saca en cuanto a este tema. Y es una página norteamericana y dice que, fíjese, que el 57% de los hombres estadounidenses y el 54% de las mujeres estadounidenses admiten haber cometido infidelidad
a sus parejas. Wow. Y en relación a esta estadística, dice que el 53% de los matrimonios terminan en divorcio. El 53%, Lolita. A mí personalmente me parece alto, porque estamos hablando que una mitad de los que hoy se casen, una mitad terminará en divorcio. Qué lástima. Y también dice estas estadísticas que el 74% de los hombres y el 68% de las mujeres dicen que tendrían una aventura si ellos supieran que nunca van a ser descubiertos. Mire qué tremendo. El 74% de los hombres y el 68% de las mujeres. Quiere decir que las mujeres no nos quedamos atrás, Lolita. Estamos bastante paralelos en cuanto a este tema de la infidelidad. El punto es que el mundo pues no conoce, ¿verdad?, el idioma de Dios y por eso actúan como ellos consideran que su corazón les guía. Pero lamentablemente nosotros no podemos ignorar que dentro de la iglesia de Cristo, por igual, las estadísticas son muy altas. ¿Por qué es tan importante este asunto de la infidelidad? Bueno, si vamos a la raíz, tenemos que saber que el matrimonio es un tesoro en las manos de Dios, porque Él lo creó con propósitos específicos. Él creó el matrimonio para que el hombre y la mujer pudieran deleitarse, primero para multiplicarse, segundo para que pudieran fundirse en una relación sexual y aprenderse a amar y fundirse como una sola persona. Así Dios lo diseñó. Sí. Pero sabemos por la historia bíblica que el mismo pueblo de Dios constantemente estaban dando carta de repudio a sus mujeres, sencillamente porque no querían caer en la infidelidad delante de los ojos de Dios. Entonces era más fácil dar la carta de divorcio e irse con la próxima, ¿verdad? Con la jovencita o con la que estaba como más bonita. Se hizo una práctica. Pero Lolita, hay algo todavía más sublime en esto del matrimonio. Y es que el matrimonio representa al Hijo de Dios y su iglesia. Cuando Dios creó el matrimonio en el principio, Él estaba pensando en que un día su Hijo se iba a casar con su iglesia. Entonces, desde el tiempo de Adán hasta estos tiempos, el único propósito, el único sentido que tiene el matrimonio es el Señor Jesucristo y su iglesia. Amén. Eso es. Entonces, por eso para Dios la infidelidad es un tema abominable y es un tema que se trata muchísimo continuamente en los diversos libros de la Biblia. Entonces, no cometerás adulterio. Importante, Lolita, también mencionar los no de Dios. Esos no que están ahí como fronteras para detenernos, como semáforos para decirnos, no pase. Y yo estaba meditando en la medida que estaba como reestudiando este tema, estaba meditando que amar los no de Dios es símbolo de madurez, Lolita. Solo aquellos que han determinado sentarse a los pies del maestro y aprender a amarlo a él y a su palabra, aprenderán a amar y a deleitarse en esas dos letras, no, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si el amar los no de Dios es símbolo de madurez, bueno, nosotros pensemos, cuando se le dice un no a un niño, sabemos que el niño actúa con enojo, con berrinche, ¿verdad? Cuando se le dice no a un joven, ¿cómo reacciona ante un no? Bueno, con rebelión, ¿verdad? Se le dice, no irás a esa fiesta, no irás con estos amigos. Entonces él reacciona violentamente. El niño reacciona con berrinche, revolcándose. Entonces, muchas veces somos así nosotros en el desarrollo cristiano. Dios dice un no, y entonces si tú estás haciendo un berrinche, debes de saber que aún eres un niño. Si estás actuando con rebelión ante los no de Dios,
debes de saber que aún eres joven y tienes mucho por aprender. Si estás actuando ya con amor y gratitud, porque cuando nosotros llegamos adultos, no es verdad que terminamos bendiciendo a nuestros padres por todos aquellos no que nos dijeron. Yo recuerdo cuando era un adolescente, me daba rabia, me daba berrinche y me daba de todo que me dijeran que no podía salir a este lugar o al otro. Pero cuando fui grande, como dice Pablo, entendí que era solo porque me amaban y porque ellos querían protegerme. Entonces, así es en el cristianismo, Lolita. Cuando has madurado, cuando vas creciendo, vas entendiendo que todos esos no han sido únicamente porque Dios ama tu preciosa alma y quiere preservarte de la muerte eterna. Pero dejemos los infiernos. Quiere preservarte para que tengas una mejor calidad de vida mientras estés aquí en esta tierra. Amén. Y es que cada uno de nosotros, pues, evaluémonos y pensemos, ¿aún seremos niños espirituales? ¿Estaremos en la etapa de la juventud? ¿O estamos ya despuntando un poquito hacia la madurez? Y la señal es que amamos los no de Dios. Adulterio, la palabra adulterio en los originales de la Biblia, Lolita, tiene que ver con apostatar. ¿Qué significa la palabra apostatar? Es sencillamente los que se han apartado de la verdad, los que se han apartado de la palabra de Dios. Entonces, un hombre, una mujer que esté en adulterio, sencillamente está apostatando y se ha apartado de la palabra de Dios. Entonces, ahora, esta persona está corriendo bajo su propio riesgo, porque ninguno que esté bajo la sombra del adulterio puede decir que puede cobijarse bajo la sombra del Altísimo. Es imposible poder cobijarnos bajo la sombra del pecado y bajo la sombra de Dios. Bien, también la palabra adulterio está relacionada íntimamente con infidelidad por dos razones. Primero, porque estamos siendo infieles a Dios, que fue el que creó los mandamientos. Y segundo, infieles con el cónyuge, con la pareja que nosotros hicimos un pacto delante de la presencia de Dios. Entonces, infidelidad, ¿verdad? Estamos apostatando, estamos adulterando. Bien. ¿Cuál era el castigo en el Antiguo Testamento para los que eran encontrados en adulterio, para los que eran descubiertos? Bueno, nosotros ya hemos oído que morían irremisiblemente, ya lo hemos hablado, pero veamos en Levítico capítulo 20, versículo 10. Nos lo dice literalmente. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué significa esto? Indefectiblemente, inevitablemente tendrán que morir. Y vuelvo a repetirlo, ¿por qué Dios mandaba esas leyes que pueden parecernos tan fuertes, tan duras? El único propósito era para que la maldad no se proliferara, y lo dice en el libro de Levítico en repetidas ocasiones. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una aventura, estoy en adulterio, estoy en esa fornicación y no he sido descubierto? Porque, Lolita, ¿sabe usted de personas que hasta el día de su muerte sale a luz la doble o triple vida que llevaban? He escuchado en muchos funerales, sí, Lolita. Hasta el día de la muerte están coqueteando con las enfermeras. Ay, no. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces, quizá nunca la esposa o el esposo se enteró de que esta persona tenía un amante. Sí. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, se murió y todo bien, todo maravilloso, porque pues sí, él se fue sin castigo y eso sería como llegar a pensar que podemos burlarnos de Dios, porque la Biblia dice que nadie puede burlarse de Dios, que al final todo lo que sembremos lo vamos a cosechar.
Entonces, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los ladrones no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, si una persona parte de este mundo hoy, este día, y está en una condición de adulterio, tiene que saber, Lolita, que no puede heredar el reino de los cielos, porque la Biblia lo dice. Porque Jesús no murió en la cruz del Calvario para que yo siga teniendo una doble vida. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que yo siga teniendo mi cónyuge con el que he hecho un pacto y siga teniendo mis amantes. Así es que, aunque no seamos descubiertos, nosotros tenemos que saber que nuestro fin será la muerte eterna. Y yo un día de estos escribía en el Facebook que muchas veces solo porque no hemos sido descubiertos de nuestro pecado no significa que quedaremos sin castigo. Bien, no necesariamente nos morimos sin ser descubiertos. Aquí mismo en la tierra podemos estar llevando esa doble vida y aparentemente puede parecer que todo está marchando bien. Pero personalmente, siempre estoy diciéndole a las mujeres cuando vienen a buscar en consejería, mi esposo me abandonó y ahora él está feliz con su amante y él ya rehizo su vida y pareciera que todo le va bien. Y siempre es esta respuesta. No hay un ser humano sobre esta tierra que pueda ser feliz a costa de la desgracia de otro. Es imposible. Esa persona que abandonó a su esposa, que abandonó a su esposo por un amante, pues siempre va a llevar esa carga, Lolita. Siempre. Es cierto que quizás van a rehacer su vida y van a tener sus propios hijitos y está bien, está bien. Yo creo que Dios es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, pero las consecuencias siempre van a arrastrarnos, siempre vamos a tener que llevar a cargas aquellas consecuencias de los errores que cometimos. Veamos qué nos enseña la Biblia sobre el adulterio específicamente. Vamos a ir al Proverbio capítulo 6. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan sobre las consecuencias, sobre el dolor que trae al ser humano el adulterio. 6:26. Vamos a empezar por ahí, Lolita. Dice el Proverbio 6:26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Mire qué tremendo. Lo primero que tenemos que observar aquí, que sea un hombre, sea una mujer, que se deja cazar, que se deja atrapar por un espíritu de adulterio, su vida es reducida a nada. Es anulada, queda reducida a poca cosa. Y ya vamos a ir entendiendo por qué la Biblia, por qué el rey Salomón, un hombre que estaba hablando con propiedad, un hombre que fue adúltero y fornicario, un hombre que fue casado y él por su propia experiencia podía decir reducido a un bocado de pan. Probablemente cuando él escribió este proverbio aún no había caído en esa bajeza en la que él fue sucumbido. Pero creo que cuando allá en Eclesiastés él está terminando sus años en amargura, él mismo hacía reflexión de sus escritos, ¿verdad? Su vida fue reducida a un bocado de pan. ¿Qué significa eso? Que la mujer extraña, que el hombre extraño va a hacer con tu vida lo que quiera. Nunca, Lolita, un hombre que sea como amante o una mujer que sea como amante podrá hacer valor o estima realmente de esa persona a la que él o ella ha atrapado. Dice que caza la preciosa alma del varón, pero siempre voy a decir también de la mujer. Cuando la mujer cae en los lazos del hombre extraño, queda cazada su alma y queda reducida a un bocado de pan. Y dice en el versículo 27 que el hombre no puede tomar fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan. Es decir, que vamos a salir lastimados. Quizás al principio la aventura, la atracción sexual pueda ser fascinante. Yo personalmente puedo decir, hombre, si eso es maravilloso, tener una aventura, pero las consecuencias y la reputación manchada,
y los lastres que eso trae, el señalamiento, la infidelidad nos hace ser considerados como personas bajas e indignas ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres. Así es. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es la medicina? Ahí mismo en el Proverbio capítulo 6 se nos enseña algo hermoso. En el versículo 23 dice que para que te guarden de la mala mujer, nosotros tenemos que meditar en la palabra, meditar en las enseñanzas, que es la lámpara y es la luz para nuestras vidas. Puede parecernos a nosotros un poco como religioso eso que estamos hablando, Lolita, y decir, y con solo leer la palabra yo estaré librado. Bueno, estamos partiendo de que eres un hombre, que eres una mujer que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Estamos partiendo de que eres un hombre, que eres una mujer que está empezando a amar sus mandamientos. Entonces, en la medida que vas entendiendo por qué el Señor aborrece tanto la infidelidad, por qué el adulterio, no solo por las consecuencias, sino porque es abominable delante de los ojos de Dios y las consecuencias que te van a alcanzar van a ser devastadoras. El Proverbio 6:32 también, antes de ir un poco más adelante en unas historias específicas que quiero compartir. Proverbio 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Cuando decimos que es falto de entendimiento, Lolita, nosotros tenemos que decirlo quizás en nuestro idioma, en nuestro calor. Es una persona torpe, es una persona vacía, es una persona vana. Y vamos a explicar por qué. Además, dice que corrompe su alma. También dice que heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Cuando una persona es descubierta en adulterio, Lolita, no es verdad que su cónyuge nunca más puede volver a confiar en él. Y quizá no vamos a estar poniendo el dedo en el renglón para señalar y decirles que tú me fallaste, porque vamos a perdonar y vamos a ir pasando por alto el pecado, vamos a ir cubriéndolo. Pero dentro del corazón del cónyuge que ha sido traicionado, nunca más podrá haber confianza alguna. Y la afrenta de aquel siempre la llevará en su frente. Y el Proverbio 22:14 dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Esto es importante. Porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo pasó eso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué esa persona que parecía que iba caminando tan rectamente? ¿Por qué aquella mujer que se había consagrado de maneras tan hermosas para Cristo, de pronto parece que cae en las garras de ese hombre extraño o de esa mujer extraña? Bueno, la Biblia dice que contra aquel que Dios esté airado. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿por qué Dios estaba airado contra esa persona? Lolita, porque el adulterio no comienza cuando llegamos a una cama, a un motel. El adulterio comienza con un pensamiento y el pensamiento lo conoce nuestro Padre Celestial. Él sabe, Él conoce desde mucho antes de que lleguemos al hecho. Él sabe que nosotros hemos estado maquinando ese pensamiento oscuro hasta llevarlo a ejecutarlo. Entonces, por ello es que dice la Biblia que Dios está airado y entonces permite que caigamos en esas manos oscuras. ¿Cuál es la medicina? Quizá ninguno podemos decir que estamos exentos de ser tentados y estar libres de poder caer en una situación semejante. Pero vuelvo y repito, la medicina, la palabra, la medicina, el poder abrirle el corazón a nuestro Padre Celestial como un libro para que Él pueda escudriñar profundamente. Quizá cuando vienen esos pensamientos,
de un hombre que te puede parecer atractivo, de una chica que te puede parecer atractiva, quizás en ese mismo instante tú poder detenerte y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Entonces, como dijo el padre del chico que el Señor le dijo, ten fe, ¿verdad? Que su hijo iba a ser liberado de ese demonio que le atormentaba. Y el hombre fue tan sincero y le dijo al Señor, ayuda mi incredulidad. Oraciones como esas para decirle, Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a permanecer firme en este caminar, que yo no me pierda como se pierde el mundo, ¿verdad? Que es tragado y consumido y reducido a un bocado de pan antes de que sea demasiado tarde. He escuchado en algunas ocasiones y en algunas predicaciones que se habla tanto del corazón de David, ¿verdad? Se habla tanto de que su corazón, como dice Hechos capítulo 7, que él tenía un corazón conforme al de Dios. Y sí, hemos hablado de que era un hombre de reverencia, de amor, de pasión, pero también están esas manchas ahí en su historial sobre el adulterio y el asesinato que él cometió. Y recuerdo en una ocasión un joven que él estaba pidiéndole perdón a su madre porque su novia había salido embarazada. Y entonces un chico que estaba caminando de una manera hermosa en Cristo Jesús, estaba en el servicio de la iglesia, pero de pronto pues cayeron ellos y salió embarazada. Y la madre, recuerdo que muy molesta, vino y le dijo, Dios descubrió tu pecado. Y cuando él vino para pedirle perdón a la madre, le dijo, mamá, le dijo, es que perdóname porque como David he pecado. Y a mí me causó un poco así como de, quizás como un poco de risa. Le voy a decir por qué, Lolita. Porque somos expertos en usar los personajes bíblicos para compararnos con ellos. Pero ojalá y nos comparáramos en sus fracasos como también en sus consecuencias. Porque si vamos a compararnos con el rey David cuando él pecó, tenemos que saber que las consecuencias de la vida de David sobre sus generaciones fueron devastadoras. Cuando yo voy a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 12, por ejemplo, versículo 11, mire las palabras de Natán, importantes. ¿Por qué? Porque las mujeres que nos están oyendo, Lolita, y los hombres que puedan estarse conectando también, tienen que saber que hoy puedes deleitarte, hoy puedes gozarte en el pecado, revolcarte, y probablemente Dios te va a descubrir y está bien, y vas a pedir perdón y Dios te va a perdonar y vas a poder continuar con tu vida. Pero escucha algunas de las consecuencias. Le dijo Natán en el versículo 5, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Yo quiero pensar e imaginarme por un instante cómo habrá sido traspasado el corazón del rey David cuando él tuvo que huir de Jerusalén y el darse cuenta que Absalón, su hijo amado, estaba en una de las azoteas del palacio fornicando con sus concubinas. ¿Cómo debe de haberse sentido el corazón del rey David de saber que su hijo mismo estaba revolcándose con sus mujeres? Ahí estaba cumpliéndose la sentencia, el juicio de Dios sobre la vida de David. Y dice el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y a pleno sol. ¿Sabe, Lolita? Muchas veces nosotros como hombres, como mujeres, podemos ir y revolcarnos en los moteles y podemos ir para revolcarnos con nuestros amantes. Y llegamos a nuestras casas después de habernos revolcado, bañado y limpiado y llegamos como si nada ha pasado.
y decimos, nadie se dio cuenta, nadie me vio, todo está bien. Pero quizás en un corto tiempo, tus hijitos pequeños son adictos a la pornografía, tus hijitas pequeñas ya estén fornicando, siendo trastocadas por 1, 2 o 3 hombres. Tus hijitas pequeñas tengan que pagar las consecuencias de lo que tú estás haciendo en lo secreto. Cuando un hombre o una mujer está llevando caminos torcidos, fingiéndose ser cristiano, él lo hace en secreto, pero Dios públicamente hace que el pecado de esa casa sea expuesto y sea por vergüenza, Lolita. Porque nosotros no podemos decir que de la noche a la mañana, yo no sé qué pasó aquí, si todo estaba bien, mis hijos aquí, mis hijos allá. Conozco el caso de una mujer en particular que mientras ella estaba en los moteles con su amante, su hija estaba en caminos de lesbianismo. Y ella vino muy apesadumbrada a decirme, ¿qué puedo hacer? Bueno, sencillo, la medicina. Vuelva a los caminos del Señor Jesucristo, pida perdón y enmiende su vida. Pero también lo dijo, importante pedirle perdón a nuestros hijos por esa conducta oscura que muchas veces hemos llevado, porque es fácil señalar a los hijos, es fácil culpar a los hijos de sus transgresiones, de sus errores, pero muchas veces nosotros pusimos el huevo y en ellos dio a luz el pecado. Entonces, podemos ver cómo David, yo no puedo imaginarme su hijo fornicando con las mujeres, con sus concubinas en el propio palacio. Vemos también a su hijo Amón violando a su propia hermana. Vemos a Absalón asesinando a su propio hermano. O sea, yo puedo decir, nadie me vio. Si nadie te vio, solo Dios te vio. El Dios al cual nosotros no podemos engañar, el Dios del cual nosotros no podemos burlarnos. Amén. Medicina. Quiero enfatizar esto en la medida que vayamos en el estudio. La medicina, volvernos a Dios, humillarnos con un corazón sencillo antes de que sea demasiado tarde. Porque el adulterio, Lolita, no es contra el cónyuge, el adulterio es contra Dios, porque es Dios a quien nosotros nos debemos en fidelidad, es Dios el creador del matrimonio, es Dios con el que hicimos un pacto el día que nos presentamos delante de su presencia. Amén. Y alguien puede decir, pero ¿quién puede resistir la tentación de un hombre atractivo? Porque quizás tu esposo es un hombre descuidado, es un hombre que no se fija en ti, que ya no te enamora, que parece ser que ya no está interesado. Y de pronto llega un hombre atractivo, interesante, que empieza a seducirte en tu oído. O una mujer, ¿verdad? Para el hombre que empieza a fijarse en él y a elogiarlo. Porque con el transcurso de los años, podemos ir como perdiendo esa chispa, esa gracia, ese amor que Dios puso en nuestros corazones, ¿verdad? Y quizás con los años hemos perdido ese interés en nuestra pareja. Pero hago un paréntesis, Lolita. Eso no nos da ninguna licencia para ir a revolcarnos como si no fuéramos propiedad de nadie. Somos propiedad de Cristo. Y no tenemos autorización alguna, ni siquiera para mirar al hombre ajeno o la mujer ajena. Entonces, alguien puede decir, es difícil resistir esa tentación. Pero bueno, la Biblia nos ha dado ejemplos. Tengo un par de ejemplos de hombres que fueron, que uno fue preventivo y otro ya estando quizás en el momento de la tentación tuvo el valor suficiente para decir, yo no puedo hacer eso contra Dios. José, allá en Génesis 39, 9,
podemos ver una frase impactante, Lolita, cuando él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Una mujer hermosa. Yo pienso que la mujer de Potifar debió haber sido una mujer hermosa. Mujeres cuidadas, era una mujer adinerada, muy bien cuidada y qué sé yo, qué cosas más. La mujer estaba seduciéndolo continuamente. No fue un asunto de un momento, sino que todos los días lo asediaba ofreciéndole acostarse con ella. Pero él, un hombre de principios que tenía claro en lo profundo de su corazón, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Eso es el adulterio, Lolita. Es un grande mal que trae estragos, trae consecuencias devastadoras. Por 2 minutos, 5 minutos de placer que podamos tener, porque somos mujeres vacías, porque somos hombres vacíos y estamos buscando llenar, satisfacer nuestras necesidades de la manera equivocada. Tenemos el ejemplo de Job también. Job dijo en el capítulo 31, versículo 1, un hombre que prevenía el pecado del cual deberíamos aprender muchísimo en esta tarde. Él dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo podría yo mirar a una virgen? Wow. Hice pacto con mis ojos. Eso me recuerda aquella alabanza tan hermosa, ¿verdad? Que se estuvo en el tiempo de los hombres de valores de ministerio. Ellos escribieron una alabanza. Mis ojos. Amén. Cuidaré mis ojos, pero Lolita, el cuidar nuestros ojitos debe de ser la razón sencillamente porque tenemos un pacto con Dios y ese pacto es Cristo Jesús. ¿Cómo haría yo este grande mal y cómo pecaría contra Dios? Y Job dice, hice pacto con mis ojos. Entonces, invitar a nuestros oyentes, Lolita, a que seamos fieles a ese pacto que hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo. Y quizás como una palabra de aliento para algunas de mis amigas, algunas de mis oyentes, Lolita, algunas que puedan estar atravesando por la infidelidad en sus matrimonios. Yo siempre estoy recomendando, lee todo el capítulo de Malaquías 2. Malaquías capítulo 2 es un capítulo riquísimo donde nos muestra que Dios está airado, aborrece al adúltero, a aquel que ha abandonado a la mujer de su juventud. Y algo que me impacta de ese capítulo, Lolita, es que Dios mismo le dice, no voy a oírlos cuando vengan con sus lágrimas a mi altar, porque han sido desleales con la mujer de su juventud. Entonces, este es un recordatorio para los que están atravesando hoy por el adulterio, para los que están enredados en alguna relación ilícita. ¿Estás orando? ¿Estás llevando ofrendas al altar? Yo quiero decirte, lee capítulo 2 de Malaquías. Dios no está recibiendo nada de tus manos y no está recibiendo nada de tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor está en contra de la infidelidad. Hay varias cosas que podemos ver en ese capítulo. Él dice que no mirará las oraciones ni recibirá las ofrendas. Y oiga esto, él dice que él es testigo número 1 en contra del adúltero. Él dice, yo voy a testiguar de tus adulterios. Y alguien podría decir, bueno, a mí me va a juzgar Dios. He oído muchas veces repetir esa frase, Lolita. Y dice la gente, a mí no me importa que las personas me juzguen, a mí Dios me va a juzgar. Sí, es cierto, Dios te va a juzgar. La Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Pero el punto es, Lolita,
quisiéramos estar siendo juzgados por Dios. Cuando vemos el ejemplo de ese rey precioso, el rey David, que cometió esos graves errores, esos graves pecados, las consecuencias devastadoras, hijos en pornografía, hijas en embarazos no deseados antes del tiempo, o hijas quizás abortando en el secreto, y todo por causa del pecado que nosotros introducimos dentro de nuestras casas. El Señor dice que Él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad. Ahí al final del capítulo 2, versículo 16 de Malaquías. También hay una historia, hay un libro, el libro de Oseas, Lolita. Es un libro donde el Señor llamó a este profeta. Mire, el significado del nombre de Oseas es salvación. Eso tipifica a Cristo Jesús. Oseas tipificaba a Cristo. Y sabemos la historia que el Señor llamó a Oseas como su profeta para que se casara con una mujer fornicaria, con una mujer adúltera. ¿Qué se estaba representando en medio de ese matrimonio? Oseas representaba a Dios y Gomer, su esposa, representaba al pueblo de Dios. Ni bien había pasado un corto tiempo en ese matrimonio y Gomer se había ido detrás de sus amantes. Gomer continuamente le era infiel a Oseas. Y entonces Dios usó ese matrimonio. Mire, yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos para que Dios le hablara a la iglesia en este tiempo y nos dijera, te voy a escoger como a Oseas y tu esposo va a representar a la iglesia de Cristo. Creo yo que es una cosa muy dolorosa que muchos hemos atravesado, Lolita, pero que si no logramos entender el mensaje, el trasfondo que había en medio de esta historia. Dios está diciéndole a su pueblo, como esta mujer, ustedes me han fallado a mí. Mire lo que estaba sucediendo. Para Gomer nunca fue suficiente su esposo. Gomer siempre estaba queriendo algo más que su esposo, que Oseas, y Oseas representaba a Dios. Entonces quizás nosotros en algún momento, sin darnos cuenta, podamos estar cayendo en situaciones como esta. Cuando Dios no es suficiente, Lolita, nosotros nos estamos siguiendo detrás de otras cosas, y es ahí donde estamos siendo infieles para con Dios. Muchas veces Dios no es suficiente y su palabra no es suficiente, y también nos estamos siguiendo detrás de otras cosas. Y es ahí donde estamos cayendo en la infidelidad, en el adulterio. Un ejemplo que podemos poner. En el caso de Gomer, sus amantes le estaban dando, le daban ofrendas, le daban regalos. Y dice ahí en el versículo, yo quisiera leer este versículo específicamente. Oseas, capítulo 2, versículo 7. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba que ahora. Y dice el 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Lolita, muchas veces nosotros estamos recibiendo muchas bendiciones. Estamos recibiendo bendiciones espirituales, bendiciones materiales, bendiciones de palabra, de diferentes formas estamos recibiendo esas bendiciones. Entonces, ¿cómo podemos caer nosotros en infidelidad para con Dios? Cuando vemos a las personas y no vemos que es Dios a través de las personas bendiciéndonos, aún a través de nuestro mismo cónyuge. Cuando yo recibo un presente de mi esposo y estoy besándole la mano o estoy elogiándolo quizás de maneras más
más allá de lo normal, tengo que tener muchísimo cuidado, porque quizás estoy inclinándome ante un Baal y no estoy reconociendo que sencillamente el Señor, el que puso en el corazón de este hombre, que bendijera mi vida. Así de Amén. sencillo, Lolita. Pero cuando llevamos esos vacíos, cuando llevamos esas inseguridades, tenemos esa tendencia a aprendernos de las personas, aprendernos de aquellos que traen una palabra de bendición, a no mirar a Dios a través de sus vidas. Y este era el problema con Gomer. Para ella, su esposo nunca fue suficiente y nunca miró que era la bondad de Dios a través de su esposo bendiciendo su vida. Elsa, Sí, disculpe, sí, también me trae a memoria lo que estaba enseñando el martes pasado acerca de la infidelidad que cae en el adulterio, como dice. ¿Verdad? Estaba hablando usted acerca de a veces porque hay infidelidades, porque a veces idolatramos tanto a nuestros esposos. De alguna manera decía usted que Dios tal vez permite esas cosas para el Señor mostrarnos que nos inclinamos más a nuestros esposos que al Señor. Y eso me estaba acordando que el martes pasado tocó este punto tan importante. Sí, estábamos hablando de la idolatría, ¿verdad? Idolatría, Entonces sí. hay una relación. Acuérdese, Lolita, que siempre que nosotros estamos adorando cualquier otra cosa más que a Dios, estamos cayendo en idolatría y también en adulterio. Adulterio e idolatría parecen estar muy relacionados para con Dios, el tema para con Dios, ¿verdad? Y sí, es cierto, Dios permite el adulterio. En el caso de Oseas y de Gomer, podemos ver que Dios ya había de antemano permitido esta situación para darle un mensaje al pueblo, para que nosotros mismos podamos vernos y preguntarnos quizás en esta tarde, Lolita, ¿a quién me debo en todas las bendiciones que vienen a mi vida? ¿A mis hijos o a mi esposo? ¿A mis hijos, a mi esposo o a Dios? Entonces, es con Dios. Dios aborrece el adulterio, sencillamente porque el matrimonio fue creado por Él y porque para Él el matrimonio es santo. ¿Por qué? Porque representa a su amado Hijo y a su iglesia. Vamos ya bajando, Lolita. Veamos qué dijo Jesús allá en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Él dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los religiosos enseñan que el pecado está en ir a la cama. Pero Jesús dice, el problema empieza en tu corazón, lo que hablábamos anteriormente. Un pensamiento es suficiente, Lolita. Y esto es también para nosotras las mujeres. Porque él dice que cuando miramos para codiciar, y sabe, esta es una línea bien delgada. Porque muchas veces quizás hemos dicho, ay, es que el esposo de la fulanita es bien atento. Ay, es que el esposo de la menganita le lleva presentes, le lleva regalo, la lleva al cine, la lleva al teatro. Ay, es que, cuidado, mujer, porque cuando tú estás comparando a tu marido con otro, probablemente ya estés en adulterio, codiciando el de la otra y menospreciando el que tú tienes. Es una línea bien delgada, Lolita, y debemos de tener muchísimo cuidado. Ayer yo les explicaba en uno de los estudios que si queremos tener un Isaac, debemos de comportarnos como una Rebeca. La Rebeca del inicio, porque la Rebeca posteriormente se fue torciendo. Pero la Rebeca de Génesis, capítulo 24, es digna de ser imitada. ¿Queremos un Isaac? Seamos como una Rebeca. Bien. Entonces, Lolita, Jesús dice, con solo mirar.
Y yo aquí quiero llegar también a que quizás no solo las mujeres o los hombres que estamos mirando en la calle. ¿Qué tal aquello que estamos viendo en el secreto? La pornografía. Es otra manera también de ser infieles y desleales para con Dios y para con nosotros mismos en el matrimonio. Porque Lolita, cuando nosotros estamos llevando la pornografía a nuestras casas, a nuestras habitaciones, tenemos que saber que a la hora que tenemos relaciones sexuales con nuestro cónyuge, ya no estamos solo los dos, sino que también está la mujer y el hombre de la película en la cual nos hemos estado deleitando. Entonces ya no somos dos en la cama, sino que quizás somos tres, somos cuatro, quizás es una orgía y no nos hemos dado cuenta. La infidelidad, la inmundicia va más allá, y ahí es donde el escritor de Hebreos dijo: honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Lolita, no solamente porque nos estamos acostando con otro hombre, con otra mujer, sino por lo que también llevamos a nuestra habitación. Es muy común en los matrimonios, aún cristianos, que llevan pornografía. Ahora tú tienes que saber si estás llevando esa práctica. Bueno, estás llevando adulterio, estás llevando inmundicia, estás manchando tu cama, estás manchando tu habitación delante de los ojos de Dios, pero también delante de los ojos de tu familia. Porque todo lo que tú hagas en secreto, tienes que saber que el Señor te lo hará en público, así como se lo dijo al rey David. Dios sigue teniendo las mismas estrategias. Nada ha cambiado. Todo lo que yo fabrique, maquine en lo oculto, el Señor lo publicará en las azoteas y Él mismo permitirá que ese pecado produzca muerte, produzca tragedias, produzca consecuencias devastadoras. Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman, Lolita. Amar a Dios es serle fiel, es serle leal, más que a un cónyuge, más que a una esposa, más que a un esposo. Mi fidelidad se debe a Dios. Recuerdo en una ocasión cuando el Señor me cachó con un pensamiento impuro. Yo estaba asistiendo a un médico, estaba asistiendo para un tratamiento X. Y el hombre muy amable, había mucha malicia en él. Estoy hablando de allá por el año 2001. Y el hombre físicamente no era atractivo, Lolita, pero su manera de ser realmente me había deslumbrado. Por eso dice la Biblia que el hombre extraño, la mujer extraña, caza la preciosa alma del hombre o de la mujer. Ese espíritu seductor, ese espíritu de aparente amabilidad y aparente cordialidad puede estar disfrazado de inmundicia, ¿verdad? Seductora. Y recuerdo que yo estaba como muy atraída, ¿verdad? A las atenciones de este hombre. Pero ni bien habían pasado 15 días. Yo estaba en la congregación adorando al Señor con manos santas. O sea, yo no le había dado quizás una gran importancia a esta seducción de este hombre, pero ya había entrado en mi corazón. Por eso digo, ¿cuál es la medicina si no es poder abrir o dejarnos abrir y escudriñar por nuestro Señor Jesucristo? Y estaba con mis manos extendidas adorando al Señor y Él dijo, oí profundamente en mi corazón cuando Él dijo, tengo algo contra ti. Dios sigue hablando con su mismo idioma, Lolita. Tenemos que aprender a identificar cuando es Él el que está diciendo, tengo algo contra ti. Recuerdo haberme puesto de rodillas, angustiada, asustada, porque sabía que era Dios el que había venido a hablar a mi vida.
Y él me dijo, he visto en tu corazón el adulterio, pero he venido para decirte que tu adulterio no es contra tu marido, tu adulterio es contra mí, porque tú eres mía. Aleluya. Estas palabras, Lolita, traspasaron mi corazón y no quiero olvidarlas ni por un instante. En esta tierra llevo el apellido de Jorge Morán, pero de aquí hasta la eternidad tengo un apellido mayor que dice Elsa de Jehová, Lolita de Jehová. Somos propiedad aparentemente de un hombre terrenal, pero el trasfondo es más grande, es más sublime. Somos dueños, somos propiedad del dueño de dueños, Jehová de los ejércitos, que dice en Isaías 41, mía eres tú. Amar los no de Dios, Lolita. Amar los no de Dios es símbolo de madurez. Nadie puede tomar fuego sin quemarse. Nadie quedará impune si toca lo prohibido. Si abrimos brecha, la serpiente nos morderá. David tuvo que ver con mucho dolor las consecuencias del adulterio que cayeron sobre su familia. Hay ejemplos de hombres que nos dicen que han hecho un pacto con Dios. Allá en Malaquías podemos ver cómo el Señor dice, no oiré, no miraré el llanto ni las ofrendas de los que han sido desleales con la mujer de su juventud. Y eso es lo mismo para la mujer que ha sido desleal con el hombre de su juventud. Tus lágrimas y tus ofrendas no serán recibidas. El matrimonio fue creado por Dios y representa al Señor Jesucristo y su iglesia. Mirar, codiciar y tomar siguen siendo los mismos tres pasos que nos llevan a la perdición. Pero la Biblia dice en Santiago, bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer que resista la tentación, porque ella recibirá la corona de la vida. Amén. Lolita, vamos a cerrar con oración, pero vamos a pedirle al Señor que si en esta tarde hubiese un corazón necesitado pidiendo ayuda, o quizás de los mismos que han estado oyendo, saben de una mujer, de un hombre que está al borde del abismo, quizás está solamente siendo tentado y aún puede ser rescatado. Yo le diría en esta tarde, en el nombre de Jesús, detente. No te detengas por tu cónyuge, no te detengas por una mujer o por un hombre, detente por el amor de Cristo Jesús, que murió en el Calvario. Detente por amor de aquel que te rescató del lodo cenagoso. Detente por amor de aquel que ya te perdonó todos tus pecados. Detente antes de que sea demasiado tarde. Dios te recuerda hoy el séptimo mandamiento cuando te dice, no adulterarás. Amén. No adulterarás porque tienes un pacto conmigo, porque eres de mi propiedad, porque me perteneces y no puedes seguir haciendo con tu cuerpo lo que tú quieras, porque tu cuerpo es mío, porque tu cuerpo es mi templo y es a través del espíritu que está en tu cuerpo del cual yo me comunico para darte instrucciones, para decirte que te amo y que debes de apartarte de toda oscuridad, de todo aquello que pueda venir para contaminar tu hogar, tus hijitos.
Yo te insto, amado hermano, amada hermana, te insto a que te detengas por amor de su precioso nombre y puedas volver a ese precioso pacto, porque ahí está Él para recibirte, para abrazarte, para perdonarte y para darte una nueva oportunidad y decirte, ven, caminemos juntos. El adulterio no es más que un corazón vacío, un corazón necesitado de ser amado, de ser aceptado. Pero ya Jesús está ahí para decirte, yo soy tu esposo. Quizás tu marido terrenal te ha abandonado, te ha menospreciado, pero ahí está el esposo eterno sobre el cual puedes recostarte en esta tarde y decirle, enséñame a amarte, enséñame a honrarte como nunca antes imaginé que podía honrarte y respetarte. Aleluya. Enséñame a darte honor y gloria, cual nunca antes se la di a ser humano alguno. Y ten la seguridad que el Señor en esta tarde te dice, ven y entremos en amores. Ven y entremos en amores. Y yo te mostraré el camino, la senda de rectitud en la cual debes andar. Él nos limpiará, Él nos perdonará y Él nos va a restituir de todo aquello que podamos estar haciendo de maneras equivocadas. Señor, te damos gracias en esta tarde. Amén. Yo bendigo la vida de Lolita, bendigo este programa, bendigo esta radio. Aleluya. Y te doy gracias de todo corazón por lo que nos estás permitiendo hacer en este tiempo. Señor. Gracias. Será hasta la próxima si tú así nos lo permites. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Lolita. Hoy es el día que espero.